Vamos, hermanos, al libro de Levítico. Los invito a todos, por favor, a abrir la escritura. En este libro del Antiguo Testamento, parte también, hermanos, de los 5 libros de Moisés, denominados el Pentateuco. Nos vamos a ir entonces a Levítico capítulo número 10 y vamos a leer, por favor, los versículos 1 y 2 para comenzar. Vamos a hablar del fuego de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos conocen el fuego? Amén. ¿Cuántos saben que el fuego es bueno? El fuego es peligroso. El fuego también es necesario y tiene muchos usos, hermanos. En este día vamos a ver muchas cosas respecto al fuego de Dios y obviamente que todos comprendemos y entendemos lo que es un fuego. Así que vamos todos. Capítulo 10 de Levítico, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué cosa? Pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante de Dios. Muy bien. Aquí vamos a encontrar un relato lamentable, hermanos, una situación muy triste que sucedió con los hijos de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Fue el primer sumo sacerdote de la nación de Israel. Y obviamente, hermanos, que por ese motivo los descendientes del sumo sacerdote vendrían a ser sus hijos. Entonces el sacerdocio se lo adoptaba, se lo recibía por herencia. Se lo venía entonces a recibir, hermanos, justamente en un momento cuando ya las familias estaban constituidas por Dios, ordenadas por el Señor, y de pronto, hermanos, esto ya era parte de un asunto familiar. Muy bien. Ahora quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir a los versículos 8 al 11. Estamos ahí mismo en Levíticos 10. Ahora vamos a los versos 8 al 11. Dice así la escritura. Y el Señor habló a Aarón diciendo, atención, hermanos, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Hermanos amados, el sacerdocio era un tema demasiado importante. El sacerdote estaba sobre el rey, por si acaso, y el sacerdote era el instrumento en la tierra para tener, hermanos, una relación con Dios. Entonces, Dios hablaba al sacerdote y el sacerdote hablaba al rey y el rey hablaba al pueblo. Siempre, hermano, el sacerdote ha sido más importante en un rango espiritual. Y fíjense que Aarón tenía el ministerio sacerdotal y debía servir al Señor, él y sus hijos, él y su casa, hermanos. Así Dios ya lo había establecido. Dios había también, hermanos, enseñado a través de la ley de Moisés y la vida de Moisés, que cualquiera que haya ministrado o haya sido el instrumento para ministrar al Señor, hermanos, no debían contaminarse. Es decir, debían presentarse al Señor completamente santos, limpios. Y ellos, hermanos, preparaban una serie de ceremonias, pero lo más importante aquí era el corazón del sacerdote. Es decir, que Dios dijo que ellos deberían ser, hermanos, personas completamente limpias, aprobadas y santas para poder servirle. Dentro de todas las exigencias que Dios había establecido para los sacerdotes, hermanos, una vez que ellos ingresaran al tabernáculo o a la tienda del desierto, como fue conocido primero el tabernáculo de Moisés, ellos tenían, hermanos amados, que presentarse absolutamente sobrios.
no debían consumir vino, no debían consumir sidra, no debían tener actitudes y actividades profanas para que sean, hermanos, aceptos delante del Señor. La idea de Dios al establecer el sacerdocio en Israel fue que prácticamente se le enseña al pueblo a discernir, atención, a discernir entre lo bueno y lo malo, a discernir, hermanos amados, lo que es agradable y lo que es desagradable a Dios. La idea del sacerdocio era enseñarle a la nación a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que es limpio. Ese era el principal ministerio de los sacerdotes: enseñar al pueblo, dirigir a una nación de tal manera que lo hagan bajo el temor y los principios del Señor. Por eso es que la amonestación siempre ha sido importante, hermano. La amonestación es un tema de Dios. La exhortación es un asunto de Dios, hermanos, que debe ser hecho siempre. Debe ser realizada esta actividad. La gente debe ser amonestada, debe ser corregida. Las personas deben ser exhortadas. Las personas debemos ser enseñadas para aprender a discernir las cosas que a Dios le agrada y las cosas que a Dios desagrada. Por eso la iglesia existe hoy en día, porque en este lugar vamos a aprender, hermanos, que hay cosas que glorifican a Dios y hay cosas que no le glorifican. Hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que desagradan a nuestro Creador. Donde aprendemos, hermanos, que Dios quiere un pueblo santo es en la iglesia. Es a través de su palabra. De ahí la importancia del sacerdocio. ¿Quiénes son hoy en día los sacerdotes? Son los pastores, son los padres de familia, las cabezas de hogar, los hombres que sirven a Dios. Cada esposo que ha conocido a Cristo es un sacerdote en su casa. Y se supone que un sacerdote debe ministrar a su familia y debe ministrar delante de Dios. El sacerdote fue levantado por Dios para enseñar a la nación a discernir, para conocer y entender las cosas espirituales. ¿Quién nos va a enseñar esto? La iglesia. ¿Dónde vamos a aprender a discernir, hermano? ¿Dónde vamos a comprender que hay cosas que a Dios ofende, que contristan al Espíritu Santo, si no es en la iglesia? Por eso Dios estableció esto y sus hijos debían ayudarle en la administración y el servicio a Dios. Entonces, la Biblia menciona que estos jóvenes murieron de forma trágica, hermanos. Salió fuego de delante de Dios y los quemó y murieron, dice la Escritura. Pero antes que saliera fuego de la presencia de Dios, sucedió algo, hermanos. Estos dos jovencitos presentaron, dice la Biblia, un fuego extraño a Dios. Presentaron un fuego raro que Él nunca les mandó. Es decir, que Nadab y Abiud hicieron, hermanos amados, una transgresión y profanaron la santidad de Dios, tomaron en poco la santidad de Dios y presentaron un fuego que Dios nunca les pidió. Esa es la razón principal por la que estos dos jóvenes quedaron, hermanos, muertos ante la presencia del Señor. Y hay razones, hermanos, para pensar que Nadab y Abiú se llenaron de orgullo y se encendieron, en vino. ¿Qué les parece? Estos jóvenes estaban ebrios. Estos jóvenes habían consumido vino y fíjese que Dios les había dicho que no deberían consumir vino ni sidra. Ellos debían ser santos para Dios y apartarse de estas tentaciones y actividades porque Dios lo dijo. Mas estos jóvenes no consideraron y dijeron: nosotros somos prácticamente el linaje del sacerdote, somos descendientes del sacerdote, también somos sacerdotes y podemos presentarle a Dios ofrenda, holocaustos y sacrificios. Y tomaron, dice, un fuego extraño, un fuego que Dios no les había dado, y presentaron delante de Dios creyendo que el Señor recibiría cualquier cosa, hermano. De ahí que la Biblia menciona que murieron trágicamente los dos. Y Aarón no dijo nada porque él sabía que esto, hermanos, era la consecuencia de la desobediencia y la falta de reverencia a la santidad de Dios.
No honraron ni respetaron el fuego de Dios, mientras el pueblo estaba postrado ante el Señor adorando. La nación estaba adorando al Señor, más estos jóvenes estaban embriagándose. La nación, hermanos, estaba dándole la gloria al Señor, y estos jóvenes cometieron y profanaron, hermanos, la santidad de Dios. Mientras el pueblo estaba, hermano, buscando el rostro de Dios, dándole la gloria, estos jóvenes tenían una vida de libertinaje. Y tomaron un fuego sacado de otro lugar que no fue el altar de Dios. Porque atención, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo, Dios había establecido que en el altar había un fuego que Él mismo había encendido. Y ese fuego no debía apagarse ni de día ni de noche. En ese altar donde estaba el fuego de Dios, hermanos, se presentaban sacrificios a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde todos los días, representando una ofrenda a Dios, representando esta actividad, hermano, a un creyente que ora y le da gloria al Señor. Se presentaban holocaustos y ofrenda y olor agradable a Dios día y noche, y el sacerdote ministraba y ofrecía día tras día, año tras año, década tras década. Era la forma en que Dios quería que se lo adore. ¿De dónde debía surgir o nacer el fuego? Del altar de bronce que Dios había pedido que se edifique y Él mismo había encendido. Pero estos jóvenes fueron a sacar fuego de no sé dónde, hermano, y dijeron: presentémonos a Dios. Y como estaban ebrios, hermanos, como ellos estaban borrachos, hermanos, comenzaron a tomar esta obra o esta ceremonia como cualquier cosa. Fíjense que el fuego de Dios es importante. Entraron precipitadamente al tabernáculo. No era el momento indicado y tampoco tomaron el fuego del altar. No tomaron en cuenta estos detalles. No tomaron en cuenta, hermanos, estos temas. Se olvidaron de que Dios es un Dios santo. Si nos vamos a presentar a Dios, lo haremos con temor, con temblor. Cumpliremos las normas, las exigencias de Dios antes de entrar y ofrecer sacrificio. Ellos lo hicieron como sea. Y por eso la Biblia dice que cayeron muertos en un momento. Profanaron la santidad de Dios. Vamos a definir algunos términos para entender qué significa o qué es el incensario. Porque el incensario era el instrumento que el sacerdote utilizaba para ofrecer un sacrificio a Dios. El incensario, hermanos, era un recipiente en el que se quemaba el incienso en el lugar santo. Debía ser usado solo para propósitos santos. El incensario, hermanos, era una especie de vasija donde se presentaba, hermanos, a Dios ofrenda. Se ponía allí fragancias, se ponía especias aromáticas, se encendía, hermanos, una ofrenda al Señor, y con el fuego del altar se encendía este sacrificio. Pero la persona que presentaba no era pues cualquier persona, era un sacerdote o un levita, una persona indicada, aprobada, escogida por Dios para ese servicio. Por lo tanto, el sacrificio no debía presentarse así nomás. Y no debía encenderse, hermanos, este incensario de cualquier lugar. No debía tomarse fuego de cualquier lugar. Tenía que ser hecho ese fuego, o sacado, mejor dicho, del altar de Dios. Otro término importante, por ejemplo, fuego extraño. ¿Por qué la Biblia menciona esto? Ese fuego fue tomado de algún otro lugar y no del fuego del altar de bronce, el cual se originó en Dios. ¿Saben quién originó el fuego en el tabernáculo? Fue el mismo Dios. Una vez que el tabernáculo fue consagrado y dedicado a Dios, Dios encendió, hermanos, ese altar para que siempre exista fuego. Ese fuego hoy en día representa la misma presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, hermanos, que no se apaga. Es ese fuego que fluye. Entonces, hermanos, ellos se acercaron de esta forma y las consecuencias fueron inmediatas. Punto número 1. Vamos a ver el fin o el objetivo del fuego según la Biblia. Originalmente, hermanos, el fuego se utilizó para el sacrificio a Dios.
Eso fue lo que pasó en el principio. Por ejemplo, cuando vemos la vida o el momento en que Caín y Abel se presentaron a Dios, uno ofreció, hermanos amados, vegetales, y el otro ofreció un animalito sacrificado en un holocausto. Fíjese que el fuego fue usado para presentarle a Dios un sacrificio. Después lo hicieron, hermanos, Moisés, lo hizo Abraham, lo hicieron, hermanos, tantos hombres en la Biblia. El fuego siempre fue utilizado para presentar a Dios sacrificio. Se ponía un altar, se levantaba un altar y sobre él un animal sin defecto, un animal pequeño, menos de un año, y se sacrificaba al Señor, se lo quemaba allí, se quemaba la grosura, se quemaba el animal entero, y era un olor que subía a la presencia de Dios. Era, hermanos, como una ofrenda agradable para el Señor. Esa fue, hermanos, en el principio la razón del fuego. Los holocaustos a Dios debían ser totalmente consumidos por el fuego. Este producía olor grato al Señor. El fuego del altar no debía extinguirse jamás. Simbolizaba por un lado la presencia de Dios que liberaba, purificaba y consumía. Fíjense que el fuego, hermanos, siempre tuvo su importancia. El fuego, hermanos, servía para dar a Dios adoración y alabanza. El fuego de Dios era, hermanos, la manera en que el hombre se presentaba a Él en un sacrificio y en una ofrenda grata. Siempre había ofrenda donde había fuego y era para el Señor. Esa era la forma en que en un principio los seres humanos comenzaron a usar el fuego para adorar al Señor. También es un símbolo del Espíritu Santo y también es un símbolo de la palabra de Dios. Cuando hablamos del fuego, entendemos por la Escritura que es, hermanos, la presencia del Señor. Y es figura también el fuego del juicio de Dios. Por un lado, el fuego es para darle a Dios la gloria, y por otro lado, Dios utiliza el fuego como una forma de juicio, hermanos, para el tema del pecado y los pecadores. Entonces, vamos viendo en la Escritura que habían razones por las cuales, hermanos, ese fuego venía de Dios y se ofrecía a Dios adoración todo el tiempo. Por tanto, el fuego es divino. No fue el hombre quien lo descubrió, porque Dios es el que lo creó. A nosotros nos han enseñado que fue el hombre quien descubrió el fuego, pero bíblicamente fue Dios quien dio el fuego. No fue el hombre quien lo inventó. No fue el hombre quien lo descubrió golpeando piedras, frotando maderas, hermanos, porciones de madera. No fue el hombre quien descubrió el fuego. Fue Dios quien lo dio. Y fue Dios quien le enseñó al hombre que el fuego era para adorar, que era una forma, un elemento importante para acercarnos a Él. Fue Dios quien proveyó del fuego y le enseñó al hombre que el fuego sería el elemento utilizado para quemar, para consumir, para cocinar, para subsistir, para entrar en calor y protegernos también del frío. Fue Dios, hermano. Porque algunos piensan y dicen, no, el fuego lo descubrió el hombre. El hombre no ha descubierto nada, porque todo viene de Dios. Digan fuerte amén. Lo que el hombre ha hecho es, hermano, usar lo que Dios le ha dado. Lo que nosotros hemos descubierto es lo que Dios nos dio. Ese fue en el principio. Entonces, hermanos, el fuego extraño violaba el mandato de Dios. Ese fuego extraño simbolizó la desviación y la depravación del individuo, y de ahí el juicio divino. Quiere decir que el hombre sabía de dónde obtener fuego. También el hombre aprendió, hermanos, a tener fuego de otro lugar que no era exactamente el altar de Dios. Entonces el hombre aprendió a encender, hermano, una llama, a encender una fogata. Aprendió también. Pero es un elemento que ha venido de Dios. Ese fuego extraño que presentaron, hermanos amados, Nadab y Abiú, fue una ofensa para Dios. No era el camino, no era la forma de presentarse a Dios. Ellos debían tomar del fuego del altar de bronce y presentar su sacrificio. Eso debían haber hecho. Pero también, si se iban a presentar a Dios, debían haberlo hecho de forma sobria, no borrachos, como sucedió aquel día.
Vamos por favor todos a 1 Samuel, capítulo 2, y vamos a ver otro ejemplo. 1 Samuel, capítulo número 2, versículos, hermanos queridos, 12 al 17. Dice así la Biblia: porque ese fuego extraño simplemente, hermanos, ilustra la depravación de las personas, la desviación espiritual de una persona. Si vamos a adorar a Dios, lo vamos a hacer a su manera. Digan fuerte amén. Si vamos a adorar a Dios, lo vamos a hacer de una manera santa, hermanos. No es como sea. No es que yo me presento a Dios como sea y le adoro como sea. No, hermano, es necesario que haya comunión entre nosotros y Dios. Caso contrario, es un fuego extraño para el Señor. Por eso es importante ver estos ejemplos. 1 Samuel les decía, capítulo 2, verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre, atención, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Estamos hablando de los hijos de Elí. Asimismo, verso 15: asimismo, antes de quemar la grosura, es decir, la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17: era pues grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Este es otro ejemplo, hermano, de 2 hijos de sacerdotes, o de sacerdote también, 2 muchachos, hermanos, que estaban haciendo las mismas profanaciones que los hijos de Aarón. Dice la Biblia que estos jóvenes, hermanos, veían la ofrenda de la gente, porque la gente iba delante de Dios, llevaba su sacrificio, llevaban sus animales y lo ofrecían al Señor en holocausto. Estos jóvenes tomaban de la carne y hacían lo que querían con esa ofrenda. No cumplían, hermanos, con las ordenanzas de Dios. No respetaban lo que Dios había enseñado a través de Moisés. No les importaba la forma, hermanos, en que debía ofrecerse el sacrificio, sino que ellos tomaban la carne que querían y hacían lo que querían. De tal forma que la gente en Israel comenzó a menospreciar el sacrificio por causa de estos jóvenes. Claro, si ellos lo tomaban livianamente y ellos hacían lo que querían con la ofrenda, el pueblo comenzó a menospreciar, pues, hermanos, ese sacrificio. La Biblia también dice que estos jóvenes eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe por qué existe pecado en la iglesia? Porque nos falta conocimiento. ¿Sabe por qué abunda el pecado en los cristianos? Porque nos falta conocimiento. Es el conocimiento de la palabra de Dios lo que produce en nosotros temor y reverencia al Señor. Digan fuertemente: cuando un creyente se aparta del pecado, lo hace porque conoce la palabra de Dios. Pero cuando un creyente peca, estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de la gente impía que está sin Cristo, estoy hablando de personas nacidas de nuevo que están pecando, lo hacen porque no temen la palabra de Dios. Pero el conocimiento de la Escritura produce ese temor, esa reverencia, y el ser humano, el Hijo de Dios, se aparta del pecado porque sabe que hay cosas que glorifican a Dios y hay cosas que profanan su santidad.
Por eso es importante considerar que los hijos de Elí, quien era el sacerdote en aquellos años, después de Aarón, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y por esa impiedad, por esa ignorancia espiritual, hacían de las ofrendas y los sacrificios cualquier cosa. Y tomaban las ofrendas a su forma, a su manera, a su criterio, hermanos, y disponían de las ofrendas del pueblo. Ya no había temor, respeto, no había enseñanza en ellos. Obviamente que Dios, cansado de estas cosas, Dios vio estas cosas y va a determinar algo sobre estas dos personas también. ¿Cómo se llamaban estos jóvenes? En el verso 34, los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Dos jóvenes, hermanos, que tendrían un maravilloso futuro, un gran futuro, si hubiesen conocido la Escritura, si hubiesen amado a Dios y hubiesen respetado los preceptos del Señor. Hermanos, si vamos a amar, adorar y servir al Señor, lo haremos a su manera, no a nuestra manera. Yo no puedo pretender adorar a Dios y vivir una vida de pecado como si no pasara nada. Es al revés. Yo necesito abandonar el pecado, morir al pecado y darle la gloria a Dios teniendo una vida de temor y santidad. Digan fuerte amén, hermano. Tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Por eso la Biblia dice que Dios ha levantado sacerdotes para enseñarle al pueblo a discernir lo que es santo y lo que es profano. Si una persona se embriaga y pretende, hermano, que se va a arrepentir y va a seguir en Cristo, está cometiendo un gravísimo error. Mejor abandonamos este pecado, mejor dejamos estas debilidades y buscamos al Señor y le servimos con todo el corazón. Porque la Biblia enseña que el sacerdote necesariamente debía abandonar el vino, la sidra y no contaminarse con los pecados del mundo, porque ministraba en la presencia de Dios. A su nombre, iglesia. El fuego, hermano, encendía el sacrificio y encendía el alma del adorador. El fuego fue una forma figurativa en la que el Creador se manifestó al hombre para, hermanos, revelar su poder y su gloria. El fuego vino de Dios, viene de Dios y tenía una finalidad: purificar. ¿Qué hace el fuego? Purifica, hermano. El fuego consume. El fuego es para quemar. Y es interesante, hermano, cómo el fuego es utilizado para purificar el oro, para quitar las impurezas del oro, hermano. Porque el oro, cuando viene en bruto, tiene muchas cosas. Eso se llama resquicio. Se llaman cosas o son elementos y son, hermanos, pequeñas qué sé yo, hermanos, contaminaciones que hay que sacar. El oro en bruto necesita purificarse y es el fuego el que purifica. Se utiliza gran, hermano, fuerza, gran potencia, un horno poderoso para poder purificar el horno, el oro, perdón. De tal manera que al final ese oro que tiene, hermano, algunos elementos que no son puros, son quitados esos elementos y el oro es más valioso, más costoso. Entonces el fuego tiene finalidad, hermano. El fuego tiene una razón de ser. Pero también el fuego de Dios, hemos dicho que simboliza la presencia del Espíritu Santo. Como una persona, como un creyente es purificado, es perfeccionado, es mejorado, es santificado, es a través del Espíritu de Dios. Digan fuertemente. Solo Él puede purificar nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede sacar esos resquicios de maldad y de pecado de nuestras vidas y nos hace mejores, nos perfecciona, nos prepara para una vida de santidad. De ahí, hermano, la importancia del Espíritu Santo, símbolo del fuego, o el fuego simboliza al Espíritu Santo, para hablar de una vida de integridad. Solo el fuego, hermano, quita las cosas que no sirven. Solo el fuego purifica. Solo el fuego limpia. Solo el fuego deja lo que tiene valor y quema lo que no sirve, hermano.
Por eso es que el creyente necesita entender hoy en día que el fuego de Dios es el Espíritu Santo y tenemos que dejarlo, que Él nos queme, nos consuma y nos prepare para ser mejores delante del Señor. Digan fuerte amén. Digan fuerte amén. Solo el Espíritu Santo de Dios. Nadie más lo hará. Y atención, hermanos. De ahí que el Espíritu Santo consume y enciende al hombre dándole poder. La maldad de los hijos del sacerdote Elí desató juicio y por eso murieron. Vayan conmigo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. Mire lo que dijo Dios. 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. ¿Por qué habéis hollado? Está hablando el Señor. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le está hablando a Elí y le está reclamando y le está diciendo: ¿por qué has permitido? ¿Por qué han pisoteado mis sacrificios? ¿Por qué las ofrendas que eran traídas al tabernáculo tú y tus hijos han menospreciado? ¿Por qué no consideraron que esto es una ofrenda, es un sacrificio a mí y debía ser hecho con temor y temblor? Verso 30, ¿no? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí está el problema, hermanos, hoy en día. Si tú no honras a Dios, ¿sabes cómo Dios te ve a ti? Como poca cosa. ¿Por qué? Porque tú menosprecias la santidad y menosprecias, hermano, la gloria de Dios, si es que no consideramos que Dios es sobre todo. Y si nos vamos a presentar al Señor, tiene que ser, hermano, completamente en obediencia, en temor y adoración. Tú no puedes vivir un cristianismo como sea. No es a tu manera, es a la forma y a la manera en que Dios nos ha enseñado. Hemos venido a Cristo para ser transformados a su imagen y semejanza, lo que quiere decir que el creyente debe parecerse cada día más a su Salvador. Digan fuerte amén por eso. Yo no puedo parecerme a otra persona que no sea mi Señor. Yo no debo tener otro desafío e interés en la vida que no sea parecerme a Él, porque sé que soy un ser imperfecto, porque sé que soy una persona totalmente imperfecta, que necesita ayuda, que necesita mejoramiento, que necesita santidad. Por lo tanto, hermano, debo entender que solo a través del Espíritu Santo yo puedo ser perfeccionado para parecerme a mi Señor. Hay que considerar estas cosas. Si no practicamos, si no dejamos, hermanos amados, el pecado nos va a apartar del Señor. Cuando una persona peca, no quiere las cosas de Dios. Cuando una persona está en pecado, se aleja de las cosas de Dios. Cuando una persona está en pecado, huye de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. La Biblia lo dice. Por eso es que nos apartamos de Dios cuando existe pecado en nosotros. Por eso es que no queremos venir al Señor, porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado produce una muerte espiritual, y es ahí donde muchos hoy en día están. Por causa del pecado en sus vidas han muerto espiritualmente y su comunión con Dios se ha perdido, hermano. Se ha roto, se ha interrumpido. Por eso es que hay mucha gente que no busca a Dios, no ama a Dios, porque el pecado los ha sometido y han vuelto a una vida vieja. No podemos pretender estar en Dios y en el pecado. Es necesario, hermanos, que Él sea el Señor de nuestras vidas y que nuestras vidas glorifiquen al que vive. Digan fuerte amén. Vamos a terminar esta lectura. Verso 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre
de modo que no haya anciano en tu casa. Dios le está diciendo a Elí: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, o sea, autoridades. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán, ¿qué dice? En un solo día. Y yo, dijo el Señor, me suscitaré o me proveeré o levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Qué le dijo Dios? Como tú no amonestaste a tus hijos, como tú no los corregiste, ni les enseñaste mi ley, mi palabra, tus hijos y tú morirán y saldrán, y nunca más tu descendencia me servirá. Me escogeré a otro, dijo Dios. Levantaré a otro. Levantaré a un sacerdote que sea fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Hermanos amados, puede decirle a su hermano: si vamos a hacer algo para Dios, lo vamos a hacer conforme a su corazón. Dígale: si vamos a servir a Dios, será conforme a su corazón y su alma. Es que eso dice la Biblia. No es como nosotros pensamos y queremos, es como Dios nos ha enseñado, hermano. La vida en Cristo implica obediencia, implica renunciar a nosotros mismos para glorificarle a Él, hermano. Si tú no renuncias, si tú no mueres a tu carnalidad, hermano, vas a ser una persona infiel. Yo seré malo, yo seré rebelde, si no tengo en cuenta que es Dios quien vive en mí. Porque hay carencia y debilidad espiritual en este tiempo en la iglesia de Cristo. Es porque la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Es porque no queremos someternos a la vida del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué hay tanto fracaso espiritual en este tiempo? Es porque nosotros andamos en nuestros caminos y no glorificamos a Dios. Punto número 2. Vayamos todos a Romanos 6. Vamos a hablar del fuego de Dios para nuestros días. ¿Qué dice el Señor ahora en este tiempo, hermano? Romanos capítulo número 6. Vamos a leer por favor los versos 12 y 14. Atención. Presta atención, hermano. Romanos 6, versículos 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios dice ahora, hermano, que así como el sumo sacerdote debía presentarse a Dios santo, purificado, debía estar aprobado, hoy en día nosotros debemos presentar nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, nuestra humanidad a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para glorificarle. La Biblia claramente dice, hermano, que nuestros miembros no deben ser dados o usados como instrumentos de iniquidad. O sea, todo tu cuerpo, hermano, no lo utilices para el pecado. No utilices, hermanos, tus órganos más íntimos para el pecado, dice la Biblia. Preséntate a Dios, glorifícale a Dios con todo tu ser. Estamos hablando de tu mente y de tu cuerpo. Estamos hablando de tu espíritu. Preséntate solo para Dios.
Los pecados sexuales te alejan de Dios y matan la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes hablar del fruto del Espíritu Santo si tienes pecados sexuales, hermano. Tú no puedes hablar del fruto del Espíritu Santo si tú consumes drogas o bebidas alcohólicas. Tú no puedes, hermano. Tú no puedes ver el fruto del Espíritu Santo si tú practicas, hermano, la hechicería, la brujería, hermano, el horóscopo y consultas estas cosas. Tú no vas a ver el fruto del Espíritu, porque es necesario dejar estas cosas y presentarnos a Dios aprobados. Digan fuerte amén. Eso dice la Biblia. Si para el sacerdote era una gran exigencia, pues hoy es más. Es más la exigencia. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y somos templo. Y obviamente que un templo de Dios debe estar limpio, no sucio, no profanado, no contaminado con algunos pecados. El fuego de Dios descendió y se quedó en la iglesia. Descendió a los primeros cristianos y revolucionó el mundo hasta nuestros días. ¿Cómo, hermanos, hoy en día está presente el fuego de Dios? Hechos capítulo 2, por favor, rápidamente. Vamos a ver algunos versículos aquí. Hechos 2, verso 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, atención, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos, fuerte, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está, hermanos. En estos últimos tiempos, hermanos, y en esta era de la iglesia, el fuego de Dios vino al mundo y lo revolucionó. Levantó a personas, hermanos, comunes, personas del pueblo, del vulgo, decían ellos, personas sin educación como Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, y todos ellos, Andrés, hermanos, y los revolucionó, los tocó, los llenó, y estos hombres cambiaron al mundo. Se convirtieron en los predicadores del Señor, que eran incapaces de abrir sus bocas, hermanos, y decirle algo al imperio romano. Pero cuando vino el Espíritu Santo, estos hombres salieron de ese estado, hermano, de estupor, de estancamiento, de miedo, de temor, y salieron a anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es el fuego de Dios, que cambió estas vidas para siempre. Pedro nunca más volvió a ser el mismo. En su primer sermón este hombre ganó 3,000 personas. En su segundo sermón ganó 5,000 personas. Pedro, quien no era nadie antes de la llegada del Espíritu Santo, se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por eso es importante el fuego de Dios en este tiempo, hermano. Así como el fuego consumía el sacrificio, así hoy en día consume totalmente la vida del cristiano. Por favor, hermano, deja que el fuego del Espíritu Santo consuma la tuya. Dile a tu hermano, a ver, por favor, que te consuma. Que te consuma el fuego del Espíritu. El fuego es figura del Espíritu Santo y debe mantenerse encendido día y noche. No debe extinguirse, hermanos, y Dios espera que sea avivado. Le dijo Pablo, ¿no?, a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo. ¿Qué espera Dios? Que se avive ese fuego, hermano. También Dios está esperando que el fuego, hermanos, consagre a cada creyente y lo aleje definitivamente de una vida, hermanos, de pecado, o qué sé yo, de debilidad, hermano. ¿Qué quiere Dios? Quiere santidad. ¿Qué quiere el Señor? Comunión. ¿Qué quiere el Señor? Que nos presentemos vivos, hermanos, como ofrendas vivas. Ahora nosotros somos el sacrificio. En el Antiguo Testamento, hermano, era un corderito de 1 año, sin defecto. Era un corderito escogido el que se presentaba en sacrificio. Hoy en día el cordero, hermano, o el sacrificio somos nosotros.
Somos nosotros quienes nos presentamos delante de Dios y decimos: Señor, yo soy la ofrenda. Estoy aquí, Señor, quiero agradarte, quiero adorarte, quiero ser, Señor, agradable delante de ti. No se olviden nunca de eso. El fuego, hermanos, purifica y realiza una profunda separación de aquello que es santo o es profano. El fuego de Dios en la iglesia revoluciona y destruye la mundanalidad, dando lugar al poder y la presencia del Espíritu Santo. Solo un examen para todos nosotros. Cuando estamos solos o cuando estamos allá donde no es iglesia, porque es fácil estar en la iglesia y decir aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. En la iglesia es fácil levantar las manos. Pero cuando estamos allí donde nadie nos ve y nadie nos conoce, ¿todavía hay palabras obscenas en nuestra boca? ¿Todavía hay palabras corrompidas en nuestra lengua? Ese es un gran examen y parámetro para ver nuestra espiritualidad. Si en esos momentos de presión, de gran tensión, todavía manejamos esas palabras sucias que el mundo nos transmitió y hemos adquirido. La Biblia dice en el libro de Efesios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Sino la que sea necesaria para edificar a los oyentes. ¿Todavía manejas palabras obscenas, hermano, hermana? Ese es el parámetro para saber cómo es tu santidad. ¿Qué palabras tú vas a verter o decir cuando estás en situaciones de mucha presión? Y ni siquiera, hermanos, presión. Cuando estás enojado o enojada, ¿qué dices? ¿Qué hablas? Ten mucho cuidado y considera que el Espíritu Santo quiere quemar esa grosura, quemar eso que estorba. ¿Para qué? Para que se dé paso a una vida de santidad. Consagra tu lengua, hermano. Tu lengua no puede hablar cualquier cosa. Tu lengua debe hablar vida y santidad. Digan fuerte amén, hermano. Ten cuidado con lo que hablas, porque el Espíritu Santo te escucha, te ve y se contrista si es que todavía no hemos abandonado esas palabras. Vamos terminando. Haciendo, o mejor dicho, este fuego produce que el creyente sea una llama viva para Dios. El Espíritu Santo levanta, transforma, cambia la forma de pensar, de hablar, de vivir. Hermanos amados, mucho tiene que ver la manera en que tú piensas. La forma en que tú piensas es lo que tú eres. La forma en que tú te ves es la forma en que realmente tú eres. Pero eso es lo que el Señor quiere cambiar. Nuestra mentalidad no es pues una mentalidad normal y natural. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Si tú te ves enfermo, pobrecito, que no sirves, que no vales, esa es tu realidad. Pero cambia esa mentalidad por la mente del Señor Jesús. ¿Cómo te ve Jesús? En victoria, te ve sano, te ve feliz, te ve transformado. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es una mente pura, es una mente santa, es una mente victoriosa. Esa es la mente que Jesús necesita, hermanos, inculcar en cada uno de nosotros. Porque lo que tú hablas es el resultado de lo que está en tu mente y corazón, hermano. Lo que tú dices es lo que sale de allí. ¿Qué es lo que tú hablas? Lastimas, gritas, ofendes, dices palabrotas, hermano, y no te importa nada. Mira cuál es tu condición. Dios no nos ha llamado para que nosotros digamos y expresemos palabras de muerte, de enfermedad, hermano, de maldición, de castigo a otras personas. Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para bendecir. Te ha dado una boca para proclamar sus alabanzas. ¿Por qué tu casa, tu vida es así? Porque tú mismo proclamas cosas y dices cosas en tu casa y es una automaldición, hermano. Dios no nos llamó para proclamar muerte, ni temor, ni daño, ni maldición a otros. Más bien el Señor dijo: cuando los maldigan, ustedes bendigan. Tan sencillo como eso. Pero eso es el resultado de una vida espiritual. Conclusión. Solo el fuego de Dios revoluciona, transforma y eleva la espiritualidad del creyente al punto de darle una vida de total victoria sobre el mundo y sobre el pecado. Solo la vida del Espíritu Santo nos puede transformar. Solo el fuego de Dios, que es el Espíritu mismo,
puede cambiar nuestras vidas. Démosle lugar. Digamos, hermanos, esta noche e invitemos pues para que Él sea lo más importante en nuestras vidas. Puestos de pie, que vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta noche, bendito Dios. Muchas gracias por este día, Dios mío. Muchas gracias porque estamos aquí en tu casa. Los que estamos aquí estamos doblemente bendecidos. No nos hemos quedado en casa, Señor. Hemos venido porque al templo se viene a adorar, porque tenemos un compromiso contigo, porque queremos estar con la iglesia, porque debemos estar en comunión adorándote y alabándote. Señor, no somos cristianos, Señor, hechos de cualquier material. Somos tus hijos. Somos un pueblo especial que hemos entendido y aprendido que primero eres tú. Muchas gracias, Dios mío, por el fuego de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, que es el que sostiene la iglesia, sostiene nuestras vidas, y es a través de él que somos purificados todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias, y todos dicen un fuerte amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.